vamos a tratar acá como una exploración de la clase virtual para los estudiantes que ya tienen algunos previos y algunos presaberes del curso de física mecánica. Y vamos con el ejercicio. El ejercicio es de lanzamiento de proyectiles y la pregunta central, en particular, es que si yo lanzo un proyectil, uno con 60 grados de inclinación y el otro con 30 grados de inclinación, con la misma velocidad o rapidez inicial, ¿cuál llega más lejos? Primera opción, opción A, el de 30 grados, segunda opción, opción B, el de 60 grados, opción C, o ambos llegan lo mismo. Acá en este punto, lo importante también es interactuar un poco con los estudiantes, ponerlos a que intenten razonar la idea de que dependen este lanzamiento, algunas de las variables y algunos presaberes que tengamos. Posterior a ello, pues ya teniendo una lista de respuestas de los estudiantes, vamos a desarrollarlo y vamos a ver cómo están estas ideas de los estudiantes respecto a el desarrollo y a este resultado del ejercicio. Entonces vamos a ver, poder descubrir cuál de las opciones es. Antes que para empezarlo, pues tenemos por acá un poco la interactividad. Quiero mostrarles la parte central básica y elemental antes de cualquier ecuación que vayamos a mostrar acá, es observar las componentes de la velocidad de cualquier lanzamiento, no solamente el de 60 grados o el de 30 grados. Así que si observamos acá, hay una componente vertical y horizontal de la velocidad. Particularmente, si observamos, la componente horizontal no está cambiando y la componente vertical sí está cambiando. Así que podemos de acá deducir que la componente horizontal es una componente de velocidad completamente constante y esto se debe a que en el sentido horizontal del movimiento no lo afecta la aceleración de la gravedad o no hay fuerza gravitacional actuando sobre el cuerpo. Por eso la velocidad o la componente de la velocidad horizontal se mantiene constante. Y acá es donde vamos a entrar para responder a nuestra pregunta. Así que se trata de un movimiento completamente horizontal y con velocidad constante que llamémosle v a la distancia que vamos a intentar calcular hoy, es la componente de la velocidad únicamente en x por el tiempo en que dure moviéndose el objeto, en el que dure volando, si quiere más particularmente. Eso es lo que logramos observar anteriormente. Va a ser constante con velocidad constante ese movimiento. Pero necesitamos conocer quién es v en x. Entonces, como ustedes ya recuerdan anteriormente, podemos descomponer la velocidad inicial en su componente v en x y v en y, por acá, respecto al ángulo de la horizontal, que es una de las variables que estamos, o la única variable que estamos teniendo acá en nuestro ejercicio. Entonces, si ustedes recuerdan, esto ya previamente los estudiantes lo conocen, la componente en x sería la velocidad inicial por coseno del ángulo y la componente en y sería la velocidad inicial por seno del ángulo. Por el momento y para la construcción que tenemos, necesito la componente horizontal. Entonces, la distancia la podríamos calcular como esa componente que ya veía anteriormente, que sería la velocidad inicial, coseno del ángulo, en nuestro caso va a ser 30 o 60, por el tiempo de vuelo. Y acá hay otra parte, bueno, pero ¿cuánto dura volando el objeto? También nos podemos apoyar acá en el suceso físico que se está dando para poder dar razón del tiempo de vuelo. Y ahora vamos a observar con más detalle lo posible cómo cambia la velocidad vertical. Cuando yo hago el lanzamiento, la velocidad vertical empieza a disminuir hasta un punto particular en que se hace cero. Ahí es donde voy a tomar esa idea. ¿En cuánto tiempo tarda la velocidad vertical en volverse cero? Pues es el tiempo de la mitad del recorrido del objeto. Entonces vamos a hallar. Para hallar ese tiempo de la mitad del recorrido, pues entonces nos preguntamos, oiga, velocidad vertical, ¿usted cuándo se hace cero? Ya se hace cero en el punto más alto y ahí habrá transcurrido un tiempo.
Si recordamos las ecuaciones sencillas de la velocidad, es velocidad menos o más, ya veremos qué signo, la aceleración por el tiempo. Particularmente para nuestro ejercicio, la velocidad vertical en Y sería su componente, que como ya habíamos dicho era BI, seno del ángulo. Y acá tenemos que seleccionar más o menos. Pues estamos viendo que la velocidad empezó a disminuir, al menos hasta la mitad del recorrido. Así que sería un menos, y además esto apoyado de que la aceleración de la gravedad en nuestro sistema está actuando hacia el eje negativo del Y, hacia abajo, digamos. Y es precisamente la gravedad, que es nuestro 9,8 por T. Y le podemos preguntar, ya que tenemos la ecuación, bueno, ¿y en qué momento usted se hace cero? Cuando le preguntamos cuándo se hace cero, que es esta igualación que yo tengo, pues puedo hallar el tiempo de altura máximo, que es el primer tiempo cuando la velocidad se hace cero. Y acá solamente nos quedaría despejar el tiempo, perdón, por acá, hacer una pequeña álgebra, despejas el tiempo, y acá colocamos abajo la gravedad dividida. Ese es el tiempo en que la velocidad se hizo cero, es decir, el tiempo en que llegó al punto más alto, como ustedes lo pueden ver acá en la animación. Nos vamos a colocarla acá. Ahí pasó cierto tiempo y fue el tiempo que llegó más alto. Inclusive, pues podemos calcularlo, pero pues vamos más directamente a continuar con el ejercicio y además a la pregunta directa. Ahora vamos a ver, eso es la mitad del tiempo, porque llegó solo hasta arriba, pero necesitamos el tiempo total para involucrarlo acá en la expresión de la distancia, porque es el tiempo total de vuelo. Así que si llamáramos a este tiempo total, pues simplemente sería el doble de ese tiempo. 2 veces de I, seno del ángulo, por eso le coloco el 2, porque el tiempo total sería el doble de ese tiempo. Y esta sería la expresión del tiempo que voy a utilizar en la ecuación del movimiento completamente horizontal para poder hallar el alcance horizontal. Acá simplemente me queda la distancia de I coseno del ángulo por el tiempo, pero recuerden que el tiempo es 2 veces el tiempo anterior que nos había dado anterior, BI, perdón, seno del ángulo sobre la gravedad. ¿Bien? Entonces, esta expresión, digamos un poco acá más elaborada, nos quedaría BI cuadrado, coseno acá por un 2, coseno del ángulo, seno del ángulo sobre el valor de la gravedad. Y acá entonces vamos a hacer los dos cálculos, ya la tenemos, vamos a hacer uno con seno y el otro con coseno. Perdón, uno con 40 grados y uno con 60 grados, perdón, y el otro con 30 grados. Llamémoslo D1, llamémosla D2. Entonces, 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, la velocidad inicial cualquiera que fuera, recuerdan que era constante, acá podemos usar la que tengo, voy a hacer 15 metros por segundo, que es la que aparece acá. Entonces, por 15 al cuadrado, todo en el sistema NKS. Coseno, ahora sí vamos a particularizar, hagamos primero el de 30, puede ser, 30 grados y seno de 30, y dividimos entre 9,8. Y hacemos nuestro cálculo acá, usamos la calculadora. Recuerden colocar siempre en la calculadora en radianes o grados, ya dependiendo de lo que usted lo tenga. Acá yo lo tengo en grados, así que así la tendré que programar. Seno de 30, voy haciendo el cálculo sobre 9,8. Y esta distancia, entonces, 2 por 15 al cuadrado por coseno de 30 por seno de 30. Ustedes también la pueden hacer ahí, estudiantes, con su calculadora. A mí me dan 9,88, también para que ustedes verifiquen y vayamos al tanto, ¿no? 19,88 metros. Vamos a comprobarlo hasta ese punto con el simulador. Les voy a lanzar con el ángulo, era de 30 grados, y vamos a mirar la distancia. Bueno, efectivamente es el que, acá vamos, borrémoslo, hagámoslo con que ángulo era 30 grados, por acá,
40, 45, 30 y lanzo. Aquí vemos el lanzamiento y con esta herramienta pues puedo medir la distancia o también ahí donde cayó, acá con esta herramienta puedo medir la distancia y tiempo efectivo. Distancia 19,86, efectivamente el resultado que yo tengo acá. Ahora vamos a hallarla con el otro ángulo que llamaremos distancia 2. El ángulo siguiente es el de 60 grados. Entonces 2, de nuevo la velocidad inicial la misma, lo único que vamos a variar acá es el ángulo, 60 y seno de 60. Todo lo mismo, el resto dividido 9,8. Agarramos nuestra calculadora, colocamos nuestros números, 2 por 15 al cuadrado, seno y coseno respectivamente de 60, y dividimos entre 9,8. Y nos da efectivamente también 19,88. 19,8 metros. Vamos a comprobarlo con el simulador. Este es lanzamientos de 60 grados. Ponemos por acá 60 grados y lanzamos y vamos a ver qué va a suceder en cuanto a la distancia. Y podemos ver que efectivamente llegaron al mismo punto. Conclusión, si lanzamos con el ángulo de 30 o de 60, la distancia horizontal es completamente la misma y hemos atacado el problema. Nuestra respuesta sería la C, la correcta, y hemos atacado el problema de forma teórica, pensando muy bien qué es lo que sucede en cada una de las etapas con su velocidad y el respectivo movimiento, y también lo hemos comprobado con el simulador. De esta manera pues podemos también corroborar otras medidas que hagamos, otros ejercicios que hagamos con este simulador que me parece muy adecuado. Pues bien, este era el ejercicio que quería desarrollarles el día de hoy, esperando que les haya parecido atractivo. También pueden tener acceso a estos del libre acceso a la simulación para que puedan practicar con otros. Hasta una próxima.